No, uno. Uno, uno, uno. Probando, probando sonido, probando sonido. Kenny, agárrame a esta niña. Vivi, vente, no te puedes ir para allá. Aquí quédate. Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos, en este lindo día domingo que el Señor nos está regalando. Estamos como siempre en nuestra palabra de batalla. Estamos muy, pero muy contentos de poder estar en esta bonita mañana, ya siendo las 11 de la mañana, de poder tomar estos minutos de su tiempo y agradecerles a ustedes que toman de su tiempo también para escuchar un poco esta plática que vamos a tener en esta mañana, una plática muy importante con respecto a los acontecimientos hace más de 2000 años atrás. Se suscitaron allá en lejanas tierras, donde pues no hemos tenido el privilegio de pues conocer, pero esperamos, si el Señor no viene algún día, poder ir a conocer aquellas tierras de las que mucho hablamos y donde muchos personajes se encarnan en nuestras vidas, porque realmente hablar del Evangelio es encarnarnos, sumergirnos, meternos, escudriñar aquellas profundidades de los acontecimientos que sucedieron hace más de 2000 años atrás. Y quiero darle gracias al Señor por este lindo día que nos regala. Como siempre, el domingo, un domingo como este, lo notamos, y siempre lo he notado yo, un día que se torna un poco diferente a los otros días, pero lo que sí sabemos es de que estamos a punto de hablar lo que ya muchos hablaron antes que yo, de una victoria inminente, una victoria poderosa, una victoria que ningún mortal pudo haber alcanzado para la humanidad, pero que hubo alguien que de verdad tuvo las agallas y el valor de desafiar las hordas satánicas y desafiar en carne propia al pecado, y que tuvo toda la autoridad, no por su divinidad, sino por amor. Se puso al frente de la batalla, como yo lo simulo, como un David, cuando la humanidad estaba siendo desafiada por diferentes situaciones en aquel entonces. No había nadie que se pusiera al frente de la batalla, y el enemigo pues desafiaba no solamente a los ejércitos, sino que también al pueblo de Dios, y no había nadie que se pusiera al frente de aquella batalla para pelear con aquel gigante que tenía amedrentado al mundo y que lo tenía sumergido en la más terrible oscuridad y en la más terrible mentira, indiferencia y tantas cosas que sucedían. Pero Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, tuvo a bien a enviar a su Hijo a este mundo nacido de mujer, una persona como usted y como yo, aunque enviado del cielo, pero no vino a pelear esta batalla con su divinidad, sino con la humanidad suya y la humanidad mía. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué Dios hizo esto? Porque Dios realmente quería enseñarle al ser humano de que sí podemos vencer con la ayuda de Dios. Que usted y yo sí podemos vencer al pecado, sí podemos vencer esta carne, sí podemos vencer todas las cosas que se nos presentan, porque tenemos a un ayudador y Él siempre ha estado con nosotros, y estamos bien contentos, bien alegres de saber de que hubo alguien que de verdad, la Biblia lo menciona como el Goel, nuestro Goel, Redentor. Nos lo enseña como nuestro pariente redentor, aquel millonario, ¿verdad? Que tiene tiene
todos los recursos, si usted quiere decirlo así, para poder redimirnos, para poder pagar nuestra deuda, que dicho sea de paso, no solamente estaba endeudado usted, no solamente estaba endeudado yo, sino estaba endeudada toda mi descendencia. Imagínese usted hasta dónde había caído la falta que usted y yo hemos cometido, porque no solamente nos involucramos nosotros mismos, sino que involucramos a nuestra descendencia, porque muchas de las veces nuestros hijos son imitadores de nosotros, y así es una cadena, hermanos, una cadena de descendencias que han llegado hasta de verdad a perecer, muchas descendencias. Pero gloria a Dios por nuestro Joel, nuestro pariente redentor, que tenía todos los recursos del mundo y que quiso redimirnos cuando no teníamos a nadie. Imagínese usted, no había nadie que pagara por mis faltas, por mis pecados y todo eso, pero Dios envió a su Hijo al mundo a pagar el precio por usted y por mí. Y pues ya todos sabemos lo que estuvo sucediendo, todo lo que es el transcurso de esta semana, pero hemos llegado a la culminación, hemos llegado ya sabemos que el día viernes, ¿verdad? Él expiró, entregó el espíritu, pero sucedieron más cosas después de eso que usted y yo no podemos ver. Y que aún la palabra del Señor nos enseña que Él, estando en la condición, después de haber muerto, fue y le fue a predicar a los espíritus que se encontraban encarcelados, oiga, y bajó a los infiernos y predicó, llevó el mensaje a aquellos que a lo mejor lo habían estado esperando, ¿verdad? Y no lo habían visto, pero esa es la magnitud de esta gran victoria. Y yo sé que el enemigo quiso celebrar cuando vio a nuestro maestro allá en la cruz del Calvario, pero la verdad es que pues su victoria fue muy momentánea, porque las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo se iban a cumplir en esos días. Así es de que nosotros tenemos la grande bendición de poder disfrutar de esa victoria. Él murió en la cruz del Calvario, sí murió, lo bajaron, José de Arimatea lo bajó con algunos otros piadosos, lo tomaron, lo envolvieron en una sábana, un sudario, como usted quiera decirle, lo tomaron, pidieron permiso a las autoridades, hasta eso no hicieron las cosas sin pedir permiso, pidieron permiso a las autoridades le dieron permiso, lo llevaron al sepulcro de José de Arimatea, lo pusieron en aquel sepulcro, lo envolvieron bien envueltito como era costumbre de aquellos días, aunque no tuvieron tiempo para prepararlo, pero la preparación, aunque ya lo habían preparado María, ¿se acuerda usted cuando lo ungió con el perfume? Ya estaba preparado para esta situación, pero las mujeres querían prepararlo también y dijeron, al otro día vamos a ir para preparar el cuerpo de nuestro maestro. Él murió, bajó al sepulcro y ahí se quedó, pero no se quedó ahí. A ver, hermano Julio, ¿cómo que está ahí que ahí se quedó, pero no se quedó? Ahí lo dejaron, pero Él resucitó. Y esa es la bendición de esta mañana. Que usted y yo podemos decir con toda libertad, con toda convicción, que Él verdaderamente resucitó. Si no hubiese sido así, yo no estuviera aquí hablando. Porque una de las cláusulas muy importantes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo era que a través de esa resurrección, a través de su muerte, yo iba a adquirir vida. Y mire que yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y cuando Él muere en la cruz del Calvario y resucita, que son las primicias de los que durmieron, y aunque hay testimonios de que después de que Él murió y las cosas que pasaron, muchos sepulcros se abrieron y a muchos de los que habían muerto los vieron nuevamente caminando.
hermanos, pero Él, lo más lindo de todo esto es que si Él no hubiera resucitado, yo no estuviera aquí ahora mismo. Yo no sé cómo lo piensa usted, pero si Él no hubiera resucitado, usted tampoco hubiera tenido la oportunidad de estar celebrando este día tan especial, que es el día de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy lo vamos a platicar un momento. Yo sé que todo esto ustedes ya lo saben. Yo sé que todo esto ustedes ya lo tienen en su corazón. Pero muchas de las veces en el camino nos perdemos y nos olvidamos de este acontecimiento tan grande, tan maravilloso, tan poderoso, que fue cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitó, para ponerle el sello a todo lo que estaba escrito de Él en la palabra. Él vino y dijo, ¿sabes qué? Consumado es, murió, descendió al sepulcro, pero al tercer día Él resucitó de entre los muertos y anduvo ya por mucho tiempo después dando pruebas de que Él era el que decía que era. Y muchos de sus discípulos, como muchas de las personas hoy en día incrédulas, no quieren creer, pero Él se mostró con pruebas indubitables para que las personas se dieran cuenta que verdaderamente Él era. Aún uno de sus discípulos, llamado Tomás, no quería creer, ¿verdad? Como hay muchos Tomasitos hoy en día, no quería creer, pero yo quiero decirle que se le apareció Jesús también a él y le dijo, he aquí un verdadero israelita, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué? Si no crees, ven y mete tu mano aquí, en mi mano, en el agujero que quedó por los clavos. Mira, toca mi costado para que veas que verdaderamente yo soy. Y muchas cosas como estas nos enseña la palabra del Señor que acontecieron, y yo creo que van a seguir aconteciendo muchas más cosas todavía, porque Él es nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, y quiero darle gracias al Señor porque Él nos regaló esa victoria a usted y a mí. Hoy por la tarde, a las 6 de la tarde, tenemos hoy tenemos a las 6 de la tarde nuestro servicio y le estamos invitando para que se conecte con nosotros también. Vamos a estar hablando a esta hora sobre esto tan importante que la palabra nos lo enseña. Yo sé que hay muchas dudas por ahí, y hay mucha gente que puede estar confundida, pero aquí la palabra del Señor nos enseña en el capítulo 16 de Marcos. El capítulo 16 de Marcos, buscando un poquito, me gustó como lo narra Marcos, porque nos da una seguridad de lo que usted y yo creemos para este día. Y yo le voy a invitar a usted para que vaya con nosotros a Marcos capítulo 16. Vamos a estar platicando un poquito sobre esta parte de la escritura, porque nos da pautas muy, muy claras de este día en especial, porque hay muchos, yo sé que nosotros no somos judíos, ¿verdad? No lo somos. Y todo lo que aprendimos nosotros lo aprendimos en el Nuevo Mundo. Pero así es como la palabra que usted y yo tenemos en las manos nos lo enseña. Y si usted y yo no creemos a lo que tenemos en nuestras manos, pues entonces vamos a tener un problema de identidad. Pero hay otras formas de pensar basados en teorías de otras personas, pero nosotros creemos así. Se lo voy a poner de esta manera. El evangelio en Latinoamérica es bien diferente al evangelio aquí en Estados Unidos.
yo no conocía el evangelio en Latinoamérica, en mi tierra. Yo vine a conocer el evangelio aquí en la ciudad de Houston. Yo soy nacido en el evangelio aquí en la ciudad de Houston, bajo el liderazgo de los ministerios Asambleas de Dios. Y cuando alguien viene de Latinoamérica, de México, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras y de todos aquellos países, tienen una forma particular de ver las cosas. Mas sin embargo, nosotros aquí de este lado del mundo aprendimos de la manera que se cree aquí, que se predica aquí. Y no es que sea una manera diferente, sino que tiene algunos detalles diferentes, pero el evangelio es el mismo. Yo pienso que depende del sentido cultural con que se vean las cosas, y hay diferentes culturas. Entonces, pero de la misma manera no nos podemos comparar a la manera en que creen allá en el Medio Oriente, o que ellos realmente son los, vamos a ponerlo así, ellos realmente son los originales, ¿verdad? Nosotros creímos a través de los que creyeron antes que nosotros. Y todas estas cosas que usted y yo hemos creído, las hemos ido recibiendo en el transcurso de los que han sido antes que nosotros. Y esa es la razón por la cual puede ser que haya alguna diferencia o mucha diferencia de allá hasta aquí. Y es lógico, ¿verdad? Es lógico. Pero mire lo que la palabra del Señor nos enseña en Marcos capítulo 16. Vamos a hacer una oración y después de esto vamos a entrar a leer la palabra del Señor. Padre eterno, venimos delante de tu presencia dándote las gracias por esta linda pero preciosa oportunidad que nos das de hablar de tu palabra. A esta hora y en el nombre de tu Hijo amado, yo vengo delante de tu presencia para darte las gracias por tu favor y por tu misericordia y por el perdón de mis pecados y por la salvación de mi alma, Señor. Pero sobre todo quiero darte las gracias por el impartimiento que hiciste de tu Espíritu Santo sobre mi vida. Ahora me dispongo a hablar de tu palabra. Permite que cuando yo lo haga con gracia y con denuedo, Señor. Y otra de las cosas, Señor, que quiero recordarme, que soy un embajador tuyo. Que lo que yo vaya a hacer ahora lo haga con denuedo y con gracia, Señor, para que tu nombre sea glorificado en todo lo que hago. Y no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea toda la honra y toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. Quiero darte gracias por la autoridad que también has puesto en mi boca para atar a todo espíritu contrario, todo principado, todo gobernador de las tinieblas. Toda hueste espiritual de maldad en las regiones celestes sean atados y echados fuera a aquellos lugares oscuros y vacíos y secos. En el nombre de tu Hijo amado, Padre Dios, te doy gracias, Jehová de los ejércitos, y te doy gracias, Espíritu Santo, por llegar a las vidas de tus hijos y de tus hijas a esta mañana. Habla a nuestras vidas y a nuestros corazones, para que en todo lo que hagamos en este día, Señor, tu nombre y por siempre tu nombre sea glorificado. Gracias, mi Rey. Amén, amén y amén. Mire lo que la palabra del Señor nos enseña a través de las páginas de la Biblia. Dice el capítulo 16 del Evangelio de Marcos: cuando pasó el día de reposo ya había pasado. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Cuando pasó el día de reposo, ya había pasado el día de reposo,
María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién podrá hacer eso? Si fueron un montón de hombres los que la pusieron ahí, nosotros, unas débiles mujeres, ¿cómo vamos a poder mover esa piedra de ahí? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. La Biblia nos enseña que esa piedra era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, mire estas mujeres valientes. Hubiera sido cualquier otro, habría dicho: uy, no, qué medio. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. De hecho, les dio miedo. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a quién? A Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Oiga, y les aseguró a quién ellos andaban buscando. Pero aquí tengo yo una noticia bien importante para usted y para mí en el día de hoy. La noticia trascendental, poderosa, que hizo cambiar la historia de la humanidad, viene a continuación. Y dice: ha resucitado. No está aquí. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pasen adelante. Vengan a ver. Aquí fue donde le pusieron, ¿verdad? Vengan a ver. No está aquí. Pero id y decid a sus discípulos, y sobre todo a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Él ya les había dicho que se iba a levantar y que los iba a ver en Galilea. Había una cita divina para sus seguidores. Después de que él muriera, iba a resucitar y los iba a volver a ver en Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. ¿A qué hora resucitó? Resucitó por la mañana, el primer día de la semana. Apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban, ¿cómo estaban ellos? Estaban tristes y llorando, porque su maestro había muerto. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? No lo creyeron. No lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos, escucha muy bien, ni aún a ellos les creyeron. Finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad
y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, aun cuando Jesús ya había hablado con ellos y les había dicho que iba a resucitar. Y les dijo, ahí les dice el Señor, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí como que de cierta manera les reprochó, ¿verdad?, a ellos que deberían de creer. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmándole la palabra con las señales que les seguían. Pero yo creo que lo que usted y yo estamos escuchando ahora mismo a través de la palabra del Señor por la pluma de Marcos nos da una confianza tremenda de la forma en que se suscitaron todas las cosas, y que verdaderamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo lo que Él verdaderamente le había dicho a sus discípulos que iba a acontecer. Ahora, si ellos caminando con Él y escuchando de sus propios labios, y el mismo Señor enseñándoles cada acontecimiento que le iba a suceder mientras estuvo con ellos aquí en esta tierra, y usted y yo nos podemos dar cuenta de que ellos, aún estando frente a este divino Maestro, a este Cristo maravilloso que le vieron hacer muchas señales y muchos milagros que jamás nadie había hecho delante de sus ojos. Y aunque ellos también habían sido testigos del llamamiento divino que nuestro Señor y Salvador Jesucristo les había hecho a cada uno de ellos para que fueran sus discípulos, como de una manera magistral, poderosa, como de una manera, hermanos, sobrenatural fueron llamados, y como algunos de ellos, sin titubear y sin conocerle, muchos de ellos dejaron sus quehaceres, dejaron sus profesiones, dejaron sus trabajos, lo dejaron todo solamente por escuchar la voz de aquel que les dijo en una ocasión. Se les quedó viendo con una mirada penetrante, y una mirada, hermanos, que escudriñaba hasta los huesos, y se les queda viendo y les dice, tú sígueme. Y al instante aquellas personas dejaron todo lo que estaban haciendo. Pedro, hermano, dejó sus redes. Los hijos de Zebedeo dejaron todo lo que estaban haciendo y empezaron a seguir al Maestro. Mateo dejó la mesa de los impuestos ahí, cansado, agobiado por la vida y por tantos problemas que a lo mejor eso le traía. Y al ver la mirada divina de aquel Maestro, hermanos, que le llamó no con autoridad, sino que le llamó con amor, y que de verdad, hermanos, toda aquella arrogancia de las personas fue desarmada a la presencia de aquel Cristo maravilloso. Y es cierto, Él hizo muchos milagros delante de ellos, y ellos vieron el poder de Dios. Vieron cómo Jesús, al no encontrar fruto en la higuera, la maldijo, y al instante aquella higuera se secó. Ellos vieron el poder maravilloso de Dios a través de su Maestro, cómo haciendo lodo con saliva y poniéndolo en los ojos de aquel ciego había recobrado la vista. Ellos vieron
cómo aquel paralítico se levantó poderosamente por su palabra. Wow, hermanos, qué cosas tan tremendas. Y aún instruyéndoles en estos días de esta semana, hermanos, y aún así no creían lo que el mismo maestro les había dicho que iba a acontecer. Fueron testigos oculares del poder de Dios que se manifestaba en su maestro al sanar a la hija de Jairo. Fueron testigos del poder maravilloso, sanó, levantó de la muerte a aquella niña. Fueron testigos del poder maravilloso de ese Dios glorioso, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Fueron testigos de las palabras que dijo aquel maestro, que les dijo: esa enfermedad no es de muerte, sino es para que el nombre del Señor sea glorificado. Y al tiempo de él, caminó lentamente, haciendo milagros por el camino, mostrando su poder y su divinidad y su sensibilidad a la necesidad del ser humano. Y se encaminaba hacia la tumba, aquella tumba fría, pestilente, de su amigo Lázaro. Se encaminó, y yo sé que había mucha desesperación en las vidas de las personas, porque cuando nosotros queremos que Dios haga algo en nuestra vida, queremos un milagro microondas, tipo microondas, así. Señor, yo necesito, y queremos que baje un ángel y nos supla la necesidad así de volada. Pero Jesús se tomó su tiempo porque tenía que sanar primero a la mujer con el flujo de sangre. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Dios se toma su tiempo. Dios no va a llegar antes ni va a llegar después, va a llegar justamente a tiempo, a tu necesidad. Y esto es para que usted y yo aprendamos verdaderamente, hermanos, que el Dios que usted y yo servimos no sufre de insomnio, ni sufre de nervios, ni sufre de inseguridad, ni de falta de autoridad. Él lo tiene todo bajo control. Y esto es para que el nombre del Señor sea glorificado. Se para frente a aquella tumba tétrica fría. Se para frente a aquel lugar ya pestilente. Se para frente a la condición de aquellas personas que amaban a Lázaro. Y aunque recibió recriminaciones, ¿verdad?, cuando se fue acercando poco a poco: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, le dice a una de las hermanas. Y el Señor le dijo: pues no está muerto, va a resucitar. Sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero, pero ahora ya es muy tarde. No te he dicho que si creyeres verías la gloria de Dios, le dice a esta muchacha. Y la gente todavía no entendía qué era lo que estaba pasando, como mucha de la gente hoy en día no entiende lo que está pasando. Si Jesús resucitó, yo quiero decirle a todos nuestros oyentes a esta hora, y los que posiblemente vayan a ver este video más adelante, no hay duda alguna de que Él resucitó. Yo soy testimonio vivo de que Él resucitó, porque Él me resucitó a mí. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados y no tenía ninguna oportunidad. Y un día, al igual que cuando llegó a la tumba de Lázaro, se paró frente a Lázaro y llamó por su nombre. Y como llamó a todos sus discípulos por su nombre, oiga, y le dijo: Lázaro, Lázaro, sal fuera. ¡Qué tremendo acontecimiento! Si lo estoy reviviendo en mi corazón y en mi mente a esta hora, cómo ver las palabras poderosas de aquel hombre omnisciente, omnipresente y omnipotente, al escuchar la voz de sus palabras y al escuchar la voz de ese divino maestro hablarle a su amigo que estaba muerto. Ya tenía 3 días de estar en la tumba, ya su cuerpo debería de estar descompuesto, mas sin embargo para ese Dios no hay nada imposible. Se paró enfrente de la sepultura
sepultura y le dio la orden a Lázaro y le dijo: Lázaro, sal fuera. Y a la voz de mando de ese maestro divino, Lázaro se levantó, así como me está escuchando usted ahora mismo. Y cuando Lázaro se levanta, pero antes de eso, el Señor da la orden de que abran el sepulcro. Y cuando le dicen a aquella, no, es que ya huele mal, abran el sepulcro. Y yo les aseguro que toda la gente estaba con la nariz tapada, porque en realidad ya huelía mal. Pero la voz de mando de nuestro Señor, como cuando el Señor lo encontró a usted muerto en sus delitos y pecados, me voy a poner yo en ese ejemplo, y el Señor me dijo a mí: Julio, levántate. Y en ese mismo instante dejé mi podrida vida, dejé mis vestiduras viles, dejé mi vida de pecado y de muerte, y en ese mismo instante los andrajos del mundo se cayeron de mi vida. Todo lo que me tenía a mí, hermanos, amarrado, se cayó. ¿Por qué? Porque el divino maestro se presentó delante de mi presencia y llamó por mi nombre, y en ese mismo momento, hermanos, la muerte de pecado huyó de mi vida y encontré hálito nuevamente de vida. Y se paró enfrente de Lázaro, el de la sepultura donde estaba Lázaro. Le dice: Lázaro, sal fuera. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo acontecimiento! Ante la mirada atónita, perpleja, estupefacta de las personas que estaban ahí. Muchos de ellos han de haber pensado: este hombre está loco. Este hombre ya tiene 3 días de haber muerto. Y el olor se siente hasta aquí afuera. ¿Quién se va a levantar de ahí? Pero para la sorpresa de los tomasitos, de los incrédulos, se levantó Lázaro, todavía amarrado como una momia, empezó a caminar y salió del sepulcro. La gente quedó trastornada. ¿Quién es este que aún los muertos le obedece? ¡Wow! Eso es para meditarlo. Si Jesús, siendo Jesús, y sus discípulos habían visto todos estos acontecimientos en el trayecto de su seminario con el maestro de maestros, el rabino de rabinos, el profeta de profetas, el Señor de los señores, el Rey de los reyes, y no creer las palabras de autoridad que Él les había dicho, que al tercer día iba a resucitar y que los iba a ver en Galilea. Y cuando les llegaron a avisar que había resucitado, muchos de ellos dudaron de la palabra de su maestro. Pero eso no queda ahí. Recibieron su reprimenda. Recibieron su regañada, si usted quiere decirlo de esta manera. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor se va a cumplir. Su palabra dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Todo se ha de cumplir al pie de la letra, como su palabra, como en su palabra está escrito. Y cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, después del día de reposo. Yo no tengo duda de que el Señor resucitó. Y que el primer día de la semana Él ya estaba en pie, se había levantado de aquella tumba fría. Si tuvo autoridad para reprender a las tempestades y a los vientos, y tuvo el poder y la autoridad para multiplicar los peces y los panes, y tuvo la autoridad para sanar a la suegra de Pedro, y tuvo autoridad para devolverle la vista a los ciegos, y aún los mancos, la palabra del Señor dice que los mancos
los inválidos, los mancos, los que no tenían miembros, a la palabra del Señor surgieron miembros nuevos en aquellos cuerpos. Ese Dios no iba a tener poder para resucitar a su Hijo amado, el que había llevado su trabajo a la consumación hasta las últimas consecuencias. Jesús llegó, sufrió en aquella cruz del Calvario, se entregó a sí mismo por amor a ti y por amor a mí, y no se escatimó su propio cuerpo, sino que se entregó a sí mismo por la salvación de tu alma y el perdón de mis pecados. Pero aún así sus discípulos no creyeron en él. Aleluya. Y aunque algunos de ellos le dijeron: Señor, si es posible ir a la cruz o morir por ti, estamos dispuestos a morir por ti. ¿Cuántos no he oído yo decir estas palabras hoy en día, en este siglo XXI? Personas que se han acercado a mí y me han dicho: Pastor Julio, el Señor nos ha mandado aquí. El Señor nos ha dicho que aquí es donde tenemos que estar. Yo no sé si el Señor se confunde, pero ellos van y llegan y dicen: es que el Señor me ha dicho que yo venga para acá porque aquí es donde yo tengo que estar. El Señor me ha mandado. Y a los 2 o 3 meses siempre dijo mi mamá que no. La historia se sigue escribiendo, se sigue repitiendo. Aquellos dijeron: si es necesario ir hasta la muerte por ti, vamos a morir. Y el Señor le dice a Pedrito: Pedrito, no solo a Pedro, sino que los demás dijeron lo mismo. Le dijeron: el gallo va a cantar 3 veces, pero antes que cante 3 veces, tú me negarás 3 veces a mí. Aleluya. No hemos terminado de hablar y ya la regamos. Y no solamente pasó allá, sigue pasando aquí. Y no solamente aquí, sino que pasó allá también. Los discípulos de Jesús no creyeron que Él había resucitado. Allá estaban. Y miren, hermanos, a veces criticamos a los discípulos y decimos: ellos tuvieron miedo, ellos estaban encerrados. Pero imagínense, estaban bajo el yugo de Roma. Y Roma era uno de los ejércitos más despiadados que habían en aquel entonces. Y estaba sepultado bajo la autoridad de Roma. Y con la noticia de que se lo habían robado. ¿Se imagina usted esa situación? Yo creo que usted y yo no solamente nos escondemos, nos vamos de la ciudad. De verdad, hermanos, de verdad. Las mujeres tenían una duda: ¿quién nos va a remover las piedras? Una piedra grandísima. Y nosotros, unas pobres mujeres, yo me imagino oír hablar a estas mujeres valientes. Ni tan valientes porque tenían miedo, pero se sobrepusieron al miedo. ¿Quién nos va a abrir el sepulcro? Esa piedra está inmensa. Oye, María Magdalena, oye, María, ¿cómo le vamos a hacer? No sé, pero ¿sabes qué? Vamos a ver cómo le hacemos. Alguien vamos a encontrar ahí para que nos abra el sepulcro. Tenemos que preparar a nuestro maestro. Tenemos que preparar su cuerpo. No se puede quedar así, no se puede. Vamos, oiga, y aquellas mujeres se arrancaron. Oigan, mujeres valientes, ¿dónde están esas mujeres valientes en el siglo XXI? Que dejaron todo por seguirle a Él, por llegar hasta la tumba y preparar aquel cuerpo maravilloso. Esas mujeres necesitan salir nuevamente donde quiera que estén. Las mujeres han tenido un papel muy importante en la expansión del Evangelio. Poderosos ejemplos, maravillosos ejemplos de mujeres piadosas que creyeron en Jesús en contra de todos los vaticinios negativos de su familia, de sus hogares. Oiga, siguen creyendo con una fe, hermano, inquebrantable. Dios bendiga a esas mujeres y Dios bendiga a esos varones también que de verdad se han atrevido a creerle al Cristo maravilloso. Se levantaron aquellas mujeres
preparadas ya para ir a ungir a su maestro, y la piedra ahí, cuando llegan, oiga hermano, que esa piedra ya estaba removida. Gloria al nombre del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes que están ahí viendo pueden poner ahí un gloria a Dios, un aleluya o un ouch a esta hora. Porque lo que papá Dios hizo, wow, lo que el Señor hizo verdaderamente fue algo extraordinario, algo grande, algo poderoso, que ningún mortal pudo haber hecho. Sabemos que el Señor expiró, entregó su espíritu y dijo, consumado es. ¿Verdad que así dijo? ¿Sabes qué? En otras palabras, todo se acabó, hasta aquí llegó todo. Yo hice mi trabajo, ahora voy a esperar a que Él haga el suyo. Y al tercer día, el poder de Dios se manifestó en su Hijo, y aquel Hijo se levantó. La piedra la movió un ángel, la hizo a un lado, uno. Yo no sé cuántos usarían para poner esa piedra ahí, pero Dios usó uno. Es más, Dios no hubiera ni siquiera necesitado usar a nadie, hubiera dicho solamente su palabra, piedra, muévete, y aquella piedra se hubiera movido. Pero usó un ángel porque había necesidad de que alguien viera lo que había pasado ahí en ese momento. Y cuando llegaron aquellas mujeres asustadas de que se hayan robado el cuerpo de su maestro, se metieron interrumpidamente, así como yo mire, entraron a la tumba, y cuando se dan cuenta empezaron a ver dónde estaba el cuerpo, se quedan viendo y encuentran a un hombre ahí sentado con unos vestidos blancos resplandecientes. Era aquel enviado del cielo. Un ángel nuevamente dándole buenas noticias a esta humanidad. Y en esta ocasión a unas mujeres que se habían atrevido a desafiar lo sobrenatural. Y ahora estaban ahí atónitas, perplejas, confundidas, como usted quiera decirle. Pero estaban adentro de aquella tumba fría. Y se quedan viendo al personaje que estaba allá adentro. Y aquel personaje les dice unas palabras muy poderosas. Mire, y cuando entraron al sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno. Permítame un segundo. Buscáis a Jesús Nazareno. Por si habían otros Jesuses, que habían otros Jesuses. Y el ángel le dijo, al Nazareno, al de Nazaret andad buscando. ¿Verdad que sí? El que fue crucificado, otra señal más para asegurarles a ellas de lo que había estado aconteciendo. Sí, a ustedes andan buscando al que fue crucificado. Bueno, pues les tengo una buena noticia a esta hora. Les quiero decir a ustedes, mujeres valientes, les quiero decir a ustedes, mujeres que desafiaron a lo sobrenatural, les quiero decir una noticia que va a correr como pólvora, y que va a correr, y a los que les impacte los va a hacer estremecerse. Les quiero decir que ha resucitado. Yo no sé cuántos de ustedes pueden creer que hace más de 2000 años atrás metieron a un hombre como usted y como yo, solamente que con una misión especial, y al tercer día, como él mismo lo había dicho, ha resucitado. Nuevamente un ángel del Señor. Hay la necesidad de que venga a darnos las noticias buenas. Cuando Jesús nació, hermanos, los que deberían de haber anunciado la venida de Jesús a este mundo no lo hicieron. ¿Sabe quiénes fueron? Ángeles. Y ahora nuevamente nos encontramos con otra gran noticia que alguien más nos está dando, que los discípulos deberían de estar propagando. Pero como somos mortales y somos carne, somos miedosos,
Entonces no somos capaces de entenderlo. ¿Sabes qué dijo este personaje? Escuchen muy bien, iglesia, lo que les voy a decir que dice la palabra del Señor. Lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar para que usted y yo tengamos esperanza. Este personaje dijo, ha resucitado. No está aquí. Ya no está aquí. Él resucitó y se levantó a seguir haciendo su obra. Mirad el lugar donde le pusieron, les dijo este personaje. Vengan a ver, hombre, entren, no tengan miedo. Miren el lugar donde le pusieron, está vacío, no está aquí. Se levantó. ¿Cuántos pueden decir un gloria a Dios a esta hora? Cuando escucharon aquella palabra, se levantó, ya no está aquí, no está el sepulcro, porque la muerte no lo pudo detener, ni el sepulcro lo pudo vencer. Se levantó, ya no está donde le pusieron. Pero una cosa sí les voy a decir, vayan otra vez a dar buenas nuevas. Vayan nuevamente a regar este mensaje, mujeres valientes. Pero ir y decir a sus discípulos y a Pedro, sobre todo, aquel que dijo que estaba dispuesto a morir por él. Vayan y díganle a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Jesús ya les había dicho que después se iba a levantar y los iba a ir a ver allá en Galilea. Tenían una cita divina con el Maestro. Como usted y como yo, tenemos una cita divina con el Maestro, pero muchas de las veces ni le creemos a Él. Mire, somos iguales que los apóstoles, que las personas de antaño. Jesús hizo tantos milagros y aún en la situación más tremenda no le creemos al Señor. El Señor nos ha sanado, el Señor nos ha quitado tantos achaques del cuerpo, nos ha dado tantas victorias, el Señor ha hecho un sinfín de cosas en nuestras vidas. Yo soy testigo, hermanos, del poder de Dios. Ustedes ya están cansados a lo mejor de oírlo. Pero Jesús ha hecho cosas lindas en mi vida. Wow. Por eso seguimos creyéndole. Aún en contra de todos esos ataques que vienen a nuestras mentes y a nuestros corazones, tratando de hacer que desistamos de nuestra fe. Pero lo que Jesús ha hecho en mi vida, hermanos, nadie lo ha podido hacer. Lo que Jesús me ha dado a mí, hermanos, nunca nadie me lo ha dado. ¿Y cómo entonces no dejarlo todo por Él? ¿Cómo entonces no servirle con todo nuestro corazón? Aquel que no solamente dijo, sino que hizo. Aquel que es poderoso. Sí. Que hace con su mano lo que dice con su boca. Ese es el Dios de la iglesia Abba. Sí, Él les dijo, en Jerusalén los voy a volver a ver. Ahí los voy a volver a ver. Vayan para allá, ya los va a estar esperando. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Esto yo no me lo estoy inventando, hermano, me lo voy a marcar aquí en mi Biblia. Márquelo si usted tiene su Biblia abierta. Márquelo, Marcos, capítulo 16, verso 9. Nos lo vuelve a recalcar. Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Era una mujer que había sido liberada por Jesús. Y cuando
Jesús la libera, esta mujer se entrega en una totalidad a este lindo maestro. ¡Wow! Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes. ¿Y cómo estaban los discípulos, hermanos? Dice, narra el Evangelio de Marcos, que María Magdalena, la que había sido liberada de 7 demonios, se fue a buscar a los que habían estado con Jesús. Y ellos estaban tristes y llorando. Bueno, no los culpo. Hasta yo hubiera estado triste y llorando. Sí, hermanos, quitaron a mi hermano, a mi amigo, a mi compañero, a mi maestro, a mi señor, a mi rey. Lo quitaron de mi lado. Yo hubiera estado también, hermano, como una Magdalena ahí desconsolado, llorando. Triste, acongojado, hermanos. Era como que hubieran arrancado parte de mi ser, de mi misma vida. Eso ha de haber sido un dolor, hermano, que yo no quiero experimentarlo, no quisiera sentirlo. De verdad se lo digo. Que aparten a alguien que usted ama de su lado. Como por ejemplo, hubo una ocasión en que había una persona que yo apreciaba muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo. No era ni parte de mi familia. Pero cuando supe que aquella persona había fallecido, hermano, fue un dolor tan grande en mi corazón que automáticamente las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Era una persona ya grande, adulta, que me tenía un gran aprecio, y aunque no había mucha comunión, yo le tenía un aprecio, no sé por qué razón, pero le tenía un aprecio grande. Y cuando supe de aquel acontecimiento, las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas y decía, no puede ser, no puede ser. Pero los discípulos estaban tristes y con mucha razón. Habían estado por su maestro ya por 3 años y medio, compartiendo, conviviendo, muy cercanos, tristezas, alegrías, ataques, venciendo al enemigo, echando fuera demonios, teniendo experiencias extraordinarias con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los encontraron tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Aleluya, ¿qué está pasando aquí, hombre? No me digan eso, por favor. Tampoco le creyeron, imagínese usted. ¿Cuál era la situación y la condición de estos hombres? Estaban deshechos. Pero después apareció en otra forma 2 de aquellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber los otros y ni aún a ellos les creyeron. Oiga, la situación iba de mal en peor. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le había visto, a los que le habían visto resucitado. Se acercó a ellos y les reprochó también. ¿Por qué no han creído ustedes, hombre? Tremendos. No les dije que iba a resucitar. ¿Cuánto tiempo no les... Hermano, por eso yo a veces entiendo a la gente. Aunque a mí a veces se me va la onda y soy muy enojón. La verdad, soy enojón. No puedo entender. Los hermanos de la iglesia saben cómo es el hermano Julio. No puedo entender cómo la gente no se pone las pilas, de verdad. Y no ama al Señor como debe de amarlo. A muchos les es bien fácil abandonarlo todo, dejarlo todo tirado. No les importa. No sabiendo el problemón que se están metiendo con el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Eso está tremendo. Pero ¿sabe cuál es la noticia de esta mañana?
Pero ¿sabe cuál es la noticia de esta mañana? Aunque estamos encerrados en nuestros hogares, ¿sabe cuál es la noticia de esta mañana para todos ustedes incrédulos que no quieren creer? Para todos ustedes que dicen, ese cuentecito yo ya me lo sé, ya lo he estado oyendo por muchos años. ¿Sabe cuál va a ser la sorpresa para todos aquellos tomasitos incrédulos que aunque se les ha predicado un montón de veces no quieren creer? La sorpresa es cuando aquel que se levantó de la tumba ahora se levante de su trono allá arriba en el cielo y venga para abajo y le hable a su iglesia para que su iglesia se reúna con él. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes para todos aquellos incrédulos que menospreciaron, que trataron mal a los creyentes, que fueron piedras de tropiezo y que estorbaron al evangelio. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Entonces, a todos ustedes que nos están escuchando, la buena noticia hoy, esta mañana, yo no sé si este sea el último domingo de resurrección que vamos a celebrar la iglesia cristiana evangélica en esta tierra. No lo sé, porque no me voy a poner a decir, yo sabes qué, el Señor, porque no, yo no soy así. Pero por todo lo que estamos viendo hoy en día, nos damos cuenta que en cualquier momento el Señor viene y esta puede ser la última oportunidad que usted tenga de reconciliarse con el Señor y de entregarle su vida a Jesús. Después de esta pandemia vienen otras cosas más terribles para esta humanidad. El Señor ya nos lo advirtió, como nos advirtió de su muerte, como nos advirtió de su resurrección, como nos advirtió que iba a venir nuevamente por su iglesia, que nos preparáramos. El Señor ya lo dijo. Si usted y yo no lo queremos creer, ya es problema suyo y problema mío. Hay un dicho allá afuera en el mundo que dice, ante aviso no hay engaño. No hay engaño y guerra avisada no mata soldado. Así es de que usted y yo somos responsables de nuestra salvación. No le echemos la culpa a Raimundo y todo el mundo. No, Señor. Usted y yo somos responsables de nuestra salvación. Si usted se quiere perder en el infierno, piérdase. Pero hay una oportunidad de salvación a esta hora. Aquel que resucitó y llamó a los otros, también te está llamando a ti en este día. Y te está diciendo, Raimundo, ven a mí. Pedro, Juan, Lucas, quien como quiera que te llames, Pancho, José, Antonio, como quiera que te llames, el Señor te está diciendo, ven a mí. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los quiero hacer descansar. Así es de que ese es el mensaje, ha resucitado. ¿Y con qué propósito, hermano Julio, el Señor resucitó? Para darte vida a ti y darme vida a mí, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él murió, sí murió, tomó tu lugar para morir, para que tú tuvieras la oportunidad ahora de abrirle tu corazón a Él. Sí, Él ya lo hizo por ti. Tú no quieres una vida eterna, hay una condenación eterna también. Así es de que usted decide qué es lo que quiere, hasta dónde quiere llegar. Es problema suyo. Ya nadie puede meter, ni su esposa, ni su hijo, ni mamá, ni papá, nadie puede hacer nada. Esta cosa es individual. Yo voy a hacer una oración ahora mismo. Y después de esto vamos a orar por los diezmos y las ofrendas que ustedes están levantando en sus hogares, que están guardando, porque al rato viene el cobro de este mes y hay que pagarle a todos esos acreedores. Y yo quiero agradecerles a ustedes por su apoyo financiero al ministerio. Entonces, Marcos capítulo 16. Lea todo el capítulo 16, desde el 16 hasta el 14, hermana Ana.
Ahí va a encontrar, y en el versículo 9 y en el principio también nos da esta enseñanza, hermana Ana. Entonces, iglesia del Señor, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a orar por eso, diezmos y esas ofrendas al final, pero ahorita vamos a hacer una oración por aquellos que quieran reconciliarse con Dios y por aquellos que quieran entregarle su corazón a Cristo a esta hora. Y que esa resurrección se haga una realidad en sus vidas ahora mismo. Padre eterno, venimos delante de tu presencia, dándote, mi Rey y mi Salvador, toda la honra y toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración es tuya, mi Jesús. Ahora venimos, Señor, al trono de tu gracia, pidiéndote por tu misericordia y el oportuno socorro para las almas y para nuestras almas también. Te pedimos, Señor, por el perdido, aquel que ahora mismo va a hacer esta oración con nosotros. No necesitamos poner la mano ahí sobre nadie, porque yo no puedo hacer la obra que tú ya hiciste hace más de 2000 años. La obra fue consumada y el privilegio de salvación es para todo el mundo. Y usted que está ahí ahora mismo escuchándonos, haga esta oración conmigo y repita: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te necesito. Me arrepiento de mis pecados y entrego todos mis pecados en tus manos. Límpiame con tu sangre preciosa, séllame con tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, te lo suplico, Señor Jesús. Toda práctica que yo haya hecho en el pasado, todo pacto que yo haya hecho en otros ámbitos espirituales, hoy lo entrego en esta mañana y me arrepiento y renuncio a todo lo que me ha estado agobiando hasta el día de hoy. Y declaro que tú, Jesús, que moriste en la cruz del Calvario, de hoy en adelante serás mi Señor y mi Salvador. Séllame, Papá Dios, con tu Espíritu Santo. Y una cosa te pido: escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Jesús. Gracias, Padre eterno, por aquellos que hicieron esta oración y por los que la van a hacer más adelante. Aunque no sientan nada, yo les aseguro que Papá Dios tomó en cuenta sus palabras. Ahora vamos para aquellos que se han regresado y que aún conociendo la palabra del Señor han dejado de creer y se han vuelto al mundo, y aquellos que no se han vuelto al mundo pero que están en un estado tibio al cual Dios no le agrada. Yo quiero pedir por ellos. Hagan esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que me he alejado de tus caminos y que te he dado la espalda. Y reconozco que he dejado de creer, pero hoy en el nombre de tu Hijo amado, Padre eterno, me acerco al trono de tu gracia para alcanzar de tu misericordia y tu oportuno socorro para volverme a ti ahora que hay tiempo. Padre, perdóname mi incredulidad, perdona mis pecados, perdóname por cuanto te he ofendido y hecho lo malo delante de tus ojos. Acéptame como un pródigo más regresando a tu redil en el nombre de tu Hijo amado. Papá Dios, te doy gracias. Me arrepiento de todos mis pecados y todas mis faltas. Y te doy gracias, Jesús, porque tú eres fiel. Gracias por recibirme de vuelta. Vaya a un templo cuando todo esto se arregle, si es que se arregla. Vaya a un templo, reúnase y sírvale a Dios como nunca antes. Como nunca antes, sírvale a Dios. Sírvale como nunca antes, porque el tiempo se acabó. Se acabó el tiempo para los gentiles, se acabó el tiempo para la iglesia. Todavía quedan unos segundos en el reloj de Dios para que usted se arrepienta y que tome las cosas de Dios en serio. Vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas. Padre eterno, tu palabra nos lo enseña. En Malaquías capítulo 3, verso 10.
y nos enseña, Señor, que tú, Señor, vas a bendecir a tus hijos y a tus hijas. Padre eterno, aquellos que con valor, Señor, y con sinceridad de corazón traen aquellos diezmos y aquellas ofrendas a tu casa. Tu palabra dice, para que haya alimento en mi casa. Y usted se va a preguntar, ¿y cómo va a haber alimento? Sí, el alimento es la palabra del Señor. Y cuando esa casa del Señor está abierta, muchos necesitados van a comer espiritualmente a esas casas de oración. Padre, bendice al dador alegre, bendice a aquellos, Señor, que lo hacen con todo su corazón y con un compromiso contigo. Yo te pido a esta hora, Papá Dios, que como tu palabra está escrito, que abra las ventanas de los cielos, que derrames bendición hasta que sobreabunde en sus vidas. Guárdales del devorador de sus finanzas, líbrales del devorador de su salud y aún de todo este virus que está comiéndose muchas vidas. Lo reprendemos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Dios, que ninguna plaga toque sus vidas ni sus moradas. Yo cubro con tu sangre a tu iglesia, Señor. Los cubro desde la cabeza hasta la planta de sus pies, a todos aquellos hombres y mujeres fieles a ti, Padre, a tu obra. Padre eterno, te doy gracias y los bendigo en el nombre glorioso de tu Hijo amado, Yeshua Mashiach. Gracias, Señor. Gracias, Papá Dios. Gracias, mi Rey, porque has sido fiel y has sido maravilloso con nosotros. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Mi alma te exalta, mi alma te exalta. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Pueblo del Señor dice amén. Dios les bendiga. Vivamos esta victoria que el Señor nos da en este día. Hace más de 2000 años nosotros la celebramos hoy, porque la victoria de Él es la victoria nuestra. Y Él nos dio esa victoria. Mantengamos nuestra salvación con temor y temblor. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Y hoy a las 6 de la tarde tenemos otra cita con la palabra del Señor, aquí a través de IAR ABA, Iglesia ABA y Iglesia ABA Radio también. Les invitamos para que se conecten con nosotros, su servidor, hermano y amigo Julio Pérez. Les amamos, amada iglesia, les amamos y queremos darle las gracias a todos ustedes que se han tomado el tiempo de pasar acá por nuestro hogar y traernos un alimento a mi familia y a mí. Dios les bendiga y Dios les multiplique en grande bendición a todos ustedes. Les amamos. Reciban un abrazo fraternal a la distancia a todos ustedes. Les amamos con todo el corazón. Bendiciones. Y recuerde una cosa, seguimos orando por usted. Usted no está solo. Cuenta con el Señor y con nuestras oraciones. Bendiciones. Y con nosotros será hasta la próxima. Bendiciones a todos.